Bienvenido, ministro. Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Bueno, ministro, ¿cuánto se juega el gobierno en la renegociación de la deuda que se está esperando el tratamiento en la legislatura? Digo, desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros cuando en el mes de enero hicimos la presentación hablábamos de que teníamos por delante un desafío de poder lograr un ahorro más o menos de los 12.000 millones en el año. Conforme va pasando el tiempo, nosotros tenemos una estructura de un fideicomiso que tenemos que ir abonando y en la cuenta de reserva, con lo cual es necesario poder muy pronto tener esta autorización, que es un acuerdo político, o sea, porque básicamente podríamos haber avanzado sobre el artículo 62 de la Ley de Administración Financiera que permite al Ejecutivo generar una reestructuración en la medida que se logren ciertas características. Así las cosas, estamos a la expectativa de que prontamente se dé el tratamiento pertinente, dada la crisis que estamos atravesando. Escuché un calificativo, un adjetivo del gobernador que habló de asfixia, si esto no sale. Sabemos de la situación que tiene la provincia, me parece que el término también es grave para definir el escenario. ¿Qué significa estar asfixiados? Bueno, esto ya es de público notorio. Nosotros venimos con un atraso en el pago de los salarios. Desde el momento que empezamos a hacer un pago escalonado, esto se debía a que los ingresos que tenía la provincia y que tiene en este momento no eran los suficientes para poder afrontar estas obligaciones. El gobernador Arcioni ya lo ha planteado años anteriores, la necesidad de una reestructuración y claramente esto cada vez es más evidente y cuando hablamos de asfixia es que básicamente no podemos de alguna manera cumplimentar las obligaciones salariales. O sea, hoy el presupuesto que está en 121.000 millones de pesos del 2020 tiene un porcentaje casi de más de un 70% que tiene que ver con salarios. Entonces, esto hace necesario dar esta discusión en el ámbito legislativo para poder tener en los próximos periodos un desahogo y poder realmente recuperar el cumplimiento de todos los gastos que tiene el Estado. De una manera esquemática uno puede decir, lo leí por allí, que lo que queda por vencer de acá a fin de año sería equivalente a 2 o 3 masas salariales. La pregunta sería, si el gobierno entonces logra que eso se postergue, ¿podría acomodar los sueldos de acá a fin de año? O sea, como lo planteamos a principio de año, la reestructuración de la deuda es una de las claves de la planificación que se ha planteado. No es la solución total. O sea, nosotros tenemos que, de alguna manera, poder solucionar la reestructura, no solamente por este año, sino por los años venideros. O sea, el BOCADE, que es el bono más importante que tiene la provincia como deuda, son 650 millones de dólares, que empezamos a tener una amortización muy fuerte a partir del mes de agosto-septiembre. Pero también hace complejo los próximos presupuestos. Entonces, no solamente este año, sino tenemos que lograr, y además, estando en relación con la reestructuración de la nación, lograr un diferimiento de los pagos para poder tener esos ingresos de regalía y poder mejorar el gasto interno, o sea, el gasto que tiene habitualmente la provincia. ¿Y eso en cuánto compromete una negociación de ese tipo? En cualquier casa, digamos, si uno posterga un pago, por más que se acuerde, tiene que pagar un poco más después. ¿Es así? ¿Funciona de esa manera? ¿Tiene intereses? No necesariamente. Digo, para el gobierno que venga, ¿no? Básicamente, una de las cuestiones, y justamente que el gobernador nos pide encarecidamente, es que trabajemos para un Chubut en los próximos 15 años. La verdad que las medidas que se toman muchas veces son muy cortoplacistas y no están contemplando qué va a ocurrir con la provincia más allá de las diferentes gestiones. En 4 años es muy complejo poder resolver ciertas cuestiones, máxime cuando uno viene de muchísimos años de prácticas que la realidad nos han llevado a esta situación, porque hemos llegado aquí, y todos debemos tenerlo bien claro, por diferentes decisiones políticas que a la vista están, que no han sido las más acertadas. Claro. Usted habló de regalías recién. Vi un cálculo, le quiero preguntar si es cierto, de que este mes de julio hay un vencimiento muy importante, ¿no? Y que podría llegar a ser 0 el ingreso de regalías, o creo que lo dijo el gobernador el otro día también en el mensaje, así de difícil está la cuestión de ingresos. Es correcto, porque sumado a los vencimientos se ha dado
la pandemia y la crisis del precio del barril. Entonces, eso es una conjunción que realmente no es beneficiosa en cuanto a los ingresos. Ustedes saben perfectamente que el gobernador Nacioni logró que Nación hiciera un desembolso de 5.000 millones a través del fondo fiduciario. Esto nos ha dado un poco más de oxígeno en el mes anterior y en este mes, circunstancia que ya hemos abonado parte de los sueldos de mayo, con lo cual hemos mejorado el atraso que teníamos, pero no dejamos de estar en escalonado y con atrasos. ¿Y la perspectiva? Porque digamos, ahora en un rato vamos a hablar con la ministra de Educación. Uno imagina en ese escenario, esto no se va a corregir rápidamente lo del escalonado ni lo de la deuda. Pienso en el regreso a clase, ¿no? Ante un escenario de deuda salarial. ¿Cómo analiza ese punto entonces? ¿Se podrá corregir para ese mes? Bueno, esto que ya entra en una órbita de las negociaciones con los sindicatos. Chubut y también la República Argentina está asistiendo a una crisis que podríamos decir que es mucho más aguda que la que se vivió en el siglo pasado, en el 29, y en el nivel mundial. O sea, porque esto ya no es un problema solamente de una zona. El mundo está cambiando a partir de esta pandemia y claramente, volviendo a Chubut, los chubutenses de alguna manera estamos asistiendo no solamente a la crisis del Estado, el gobernador lo dice claramente, que hoy por hoy estamos pagando los sueldos de los agentes públicos, pero el gobernador tiene que gobernar para 600.000 habitantes. Hoy el sector privado, y ustedes lo saben perfectamente, está con desvinculaciones laborales, con reducciones de salarios, y muchas veces esto no se compadece con la realidad de que pasa en el Estado, porque el Estado, sí, se están pagando los sueldos atrasados, pero se pagan atrasados y con aumentos considerados. Chubut es una de las 4 provincias que tienen los mejores salarios de la República Argentina. Hoy el sueldo promedio de los agentes activos y pasivos está en el orden de los 75.000 pesos. Si uno compadece estos valores respecto del sector privado, vamos a preguntarle al sector privado cuánto tiene que trabajar un sector privado para poder pagar un salario de esas condiciones. Entonces, creo que estamos en un momento donde todos debemos reflexionar sobre qué parte nos toca en esta realidad. Y en ese contexto y con este problema de ingresos que está habiendo por esta cuestión extraordinaria que usted decía, es imposible pensar en un pago de aguinaldo normal. Digamos, el gobierno ya está tratando de explicar que va a ser con una asistencia, creo que del Banco del Chubut, para ir haciéndolo en etapas. El gobernador ya lo anunció y también esto en concordancia con la Nación de pagar el SAC, el aguinaldo, en cuotas. Estamos hablando con el Banco de la Provincia de Chubut y con la Nación para encontrar el instrumento de manera tal que podamos cumplir con esa obligación. Nosotros venimos de 2 experiencias, del año pasado, en julio y de diciembre, que se afrontó de una sola vez, circunstancia que esto realmente agravó el pago, porque, o sea, de alguna forma se cumplió el aguinaldo, pero de pronto entramos en una cascada con un estrés financiero que a la vista están los resultados. El pago del aguinaldo va a ser en cuotas. Definitivamente. ¿A partir de cuánto? No, ¿De cuándo? Todavía no lo tenemos estipulado porque estamos terminando de cerrar los acuerdos, porque esto, como todas las cuestiones que estamos llevando adelante, el gobernador está logrando consensos con los diferentes actores del arco político para poder tener acompañamiento y llevar adelante esta situación. Bueno, usted recién hablaba del promedio salarial en los estatales. Quiero sumarlo también a un tema que usted viene planteando últimamente, que tiene que ver con la cantidad de empleados públicos. Creo que entender, a ver, usted corríjame, usted hizo un planteo de decir, bueno, evaluemos si la cantidad de gente que está es la que hace falta o hace falta menos, digamos, ¿no? Es una discusión que se quiere instalar. Es una discusión que se instala no solamente en Chubut, en el mundo. El mundo ya está hablando de que esta cuestión de que el Estado se nota que puede funcionar con menos recursos. Esto no es vinculante porque lo ha planteado el gobernador de Nación y que él va a sostener a todos los agentes. El punto crítico es entender que tenemos que lograr ser más eficientes en cuanto a los recursos del Estado y de cara al futuro entender que el gasto público, como se ha venido esbozando en los últimos periodos, no ha tenido una razonabilidad y de alguna manera es el resultado de que con una crisis agrava esta situación. Ahora me hizo la idea, que tratando de entender un poco lo que usted dice en cuanto a ese escenario futuro.
¿Menos sueldos en monto y también evitar el reclamo de los trabajadores estatales? ¿O cambiar la metodología sin paro? ¿Cómo es ese escenario ideal para que Chubut salga de esta situación? En principio yo creo que tenemos que plantear el diálogo y el consenso y poner en la mesa cuál es la realidad y que todos los actores se sientan involucrados. Hoy por hoy estamos trabajando en un topeo salarial, que ya lo ha explicado el gobernador. Estamos viendo diferentes escenarios, entendiendo que si tenemos diferentes rangos, el último rango que va de 150.000 hasta sueldos superiores a los 500.000 pesos, yo creo que la sociedad nos está pidiendo que el arco político dé una muestra de que hay conciencia de esta situación. O sea, no es caprichoso que el gobernador quiera decir, bueno, quiero hacer un tope a través de un proyecto de ley con el salario que él percibe, que está aproximadamente en los 236.000 pesos de bolsillo. Sería deseable que si la autoridad máxima de la provincia o de cualquier provincia que gana ese valor, que no existiera agentes que ganen el doble. O sea, sería deseable y esperable. O sea, el gobernador, que es la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, gana en mano 236.000 pesos. Y de pronto tenemos el resto, mismo en el Ejecutivo. ¿Cuántos serían, ministro? Uno dice que son muchos empleados, yo digo para hacernos una idea, y que estarían por encima de eso. Nosotros pensamos que en el rango que va de 150 hasta sueldos superiores a 500.000 pesos, tenemos en el orden de 2.500 empleados. ¿Sí? O sea... ¿Y cuánto significa en el ahorro mensual? Es que puntualmente quizás el ahorro no sea tan importante, porque estamos hablando de una masa de 5.200 millones, y acá se trata de dar un gesto, de decir, estamos en crisis y la crisis no solamente lo padece el sector privado, aquellas personas que realmente se han quedado sin trabajo y que su sueldo promedio en el sector comercial, en un comercio, no supera los 30 o 40.000 pesos. Entonces, porque si no pareciera que acá existen ciudadanos de privilegio y otros no. Entonces, tenemos que tratar de comprender que esta crisis nos atraviesa a todos. O sea, para eso, fundamental, como usted decía, la búsqueda de consenso, porque no hay que hacerse con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, si hay una ley transitoria, digamos, Por 6 meses. El gobernador está pensando en un periodo de 6 meses y obviamente el proyecto se va a elevar y se tiene que dar en la discusión en el ámbito que corresponde, que es la legislatura. Eso tiene que ser tratado en consenso, si no es una imposición y el gobernador quiere el diálogo, quiere lograr el consenso y mostrar que es necesario, que a la vista está que la sociedad lo está pidiendo. ¿No? ¿A partir de cuándo sería, ministro? ¿Perdón? ¿A partir de qué momento, en una situación ideal siempre hablamos, ¿no? Que esa ley tenga consenso político, que se apruebe para... La cuestión de los números provinciales, ¿cuándo tendría que ponerse en marcha? ¿Este año? ¿El año que viene? No, o sea, rápidamente, o sea, necesitamos dar el tratamiento necesario pronto, lo mismo que la reestructuración, el topeo, la expectativa que tiene el Ejecutivo es poner a disposición, dar la información y que se dé lo antes posible. Usted hablaba de los gestos, esto como un gesto de la clase política o de todos en general para el resto de la sociedad. ¿Han pedido en las últimas reuniones de gabinete al resto de los integrantes que venga con un plan de optimizar los gastos, es decir, los recursos finitos que hay, a ver cómo cada ministerio trata de mostrar que también hay austeridad? Sí, de hecho, esto hace ya además 20 días, el gobernador pidió un plan de trabajo que se presentó. De todas maneras, en lo que a mí respecta, tengo la tarea desde la Jurisdicción de Economía de verificar eso o sea, de cómo se va administrando el gasto, y a nivel presupuestario estamos con un ritmo que la mayor parte es destinada a salarios. Pero hablamos de viáticos, combustible... Estamos trabajando en lo que es telefonía, en lo que es alquileres, en todo lo que tenga que ver con servicios, bueno, en fin, diferentes acciones que hacen a la eficientización del gasto, o sea, en todo lo que es, por ejemplo, alquileres. Estamos tratando de unificar los criterios de la locación y también estamos por proponer, lo vamos a poner al gobernador, que de alguna manera, para aquellos funcionarios que tienen locaciones que son de otras ciudades, bueno, que sea compartido el esfuerzo en un plazo adecuado. ¿Y si no pasa la legislatura? La refinanciación, el topeo... Bueno, me parece que acá esto es la democracia y el poder de la República.
Sí, en términos económicos le pregunto. En términos económicos, y bueno, tendremos que seguir afrontando esta situación crítica que aparentemente, si se diera eso, que yo entiendo que no va a ocurrir, porque entiendo que hay de alguna manera una conciencia por parte del resto de los poderes, pero sería una hipótesis que no se le iban a que ocurriera. Esto podríamos emparentarlo con otro proyecto que también generó polémica del gobierno, que tiene que ver con los números, que es esto de la autarquía del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Es decir, discutir, bueno, a ver, tienen este presupuesto, manéjense con esto. Hubo un proyecto que ustedes enviaron y quedó ahí, ¿no? Exactamente. Con respecto a la autarquía que quedó allí para tratamiento, el gobernador en el inicio de sesiones lo planteó. O sea, de darle la posibilidad a los diferentes poderes para que puedan administrar sus presupuestos. Y me parece que es saludable esta medida. Claramente, obviamente se necesitan de los consensos y los acuerdos. O sea, el gobernador lo propone y como recién planteaba, y deberá darse la discusión pertinente de los actores involucrados. ¿Hay un plan B a esto? A esta situación, ¿no? Hay un plan alternativo que el gobierno tenga en caso de que cueste más tiempo, no digo que no suceda, el refinanciamiento de la deuda, que cueste más tiempo que se les apruebe el topeo. ¿Hay un plan alternativo? En toda negociación siempre existen diferentes escenarios y ya vemos que la Nación está trabajando en esto, en su reestructuración, hace ya varios meses y todas las semanas tenemos novedades. Con lo cual es un ejemplo de que existen planes, otros planes. De hecho, se comenzó con una oferta y se sigue trabajando y vamos a ver si se logra. Esto es un ejemplo, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, bueno, toda la Argentina de alguna manera, por más o menos en pesos o en moneda extranjera, está revisando sus endeudamientos. Bueno, usted decía que la provincia no debe gobernarse solamente para los empleados públicos, ¿no? Sino que para el total de los chubutenses. ¿Qué se puede hacer con lo que queda del presupuesto? Usted decía, lo que entra, bueno, uno ve todo el tiempo que se tiene que tomar una bicicleta, a veces no queda otra porque los ingresos no alcanzan para pagar sueldo, pero alcanza para, por ejemplo, creo que hubo con comunas rurales, se firmó ahora un equipamiento, una entrega. Exactamente, en el día de hoy se entregaron por un monto de casi más de 35 millones de pesos, y esto tiene que ver con algo interesante, que cuando no hay dinero, lo que tiene que primar es la gestión. A través de la unidad ejecutora provincial, que depende del Ministerio de Economía, se tramitaron préstamos a 144 cuotas, o sea, más de 10 años de plazo, para que las comunas rurales, 12 comunas rurales, incorporen camiones volcadores, camionetas, vehículos 4x4. En el momento de crisis que estamos atravesando, estas son las cosas muy importantes que está haciendo la gestión, que está haciendo que sucedan y que únicamente se deben a que hay gestión, porque dinero no abunda, y a través de préstamos de organismos multilaterales. Esto es con el buen diálogo que tenemos con la Nación, hemos avanzado en un proyecto que es el PRODIMS, que es un acuerdo para municipios, y bueno, dentro de toda esta crisis podemos dar estas buenas noticias. La última mía es, en caso de que prospere el proyecto de ley de renegociación, ¿cuándo se vuelve a empezar a pagar esa deuda? Pues esa deuda va a quedar, obviamente, se posterga en el tiempo, ¿no es cierto? Hablamos de una negociación. Una negociación exitosa, digamos, que tenga el gobierno, que tenga apoyo político, que salga a la legislatura. ¿Cómo es el proceso posterior? El proceso, una vez aprobada la ley, comienza la formalidad de los actores, el banco que ha sido seleccionado en su momento, y vamos a comenzar con las rondas con los acreedores, porque hay un objetivo a cumplir, que necesitamos el 75% de la totalidad de los bonistas, que son los tenedores de bono, donde vamos a ir a contar cuál es la situación de la provincia, y de allí vamos a trabajar diferentes esquemas. Básicamente nosotros estamos focalizados en lograr que haya un periodo de gracia importante, esto también está en consonancia con la República, y de esta manera en los próximos periodos tener el desahogo de estas regalías que no se están hoy ingresando para poder cumplimentar las obligaciones, estén en las arcas provinciales. La última mía, tema ingresos, ¿no? ¿Hace falta un ordenamiento tributario en la provincia? Porque siempre está esta discusión de, bueno, están fallando los ingresos, por ejemplo, del petróleo, se aumenten impuestos en algunos sectores que tienen altas ganancias, ¿no?
¿O hace falta crear nuevos impuestos o hace falta ordenar lo que ya está? Porque vi algún estudio por ahí que habla de que si se cobrara lo que está vigente, se llegaría a 4.000 millones más al año, ¿no? A ver, es interesante esto. Dentro de las diferentes partes del plan que tenemos, que hemos esbozado a principio de año, existe la eficientización de lo que es la dirección de rentas. Y básicamente Chubut tiene que realmente analizar su matriz productiva en cuanto al desarrollo productivo y qué pasa con la carga tributaria. Recordemos que Chubut es la única provincia en la República Argentina que se dio el cobro de los ingresos brutos. Con lo cual lo único que tenemos son ingresos brutos por el convenio multilateral. Esto es una merma muy importante que la provincia ha cedido en pos de los municipios hace ya mucho tiempo. Entonces es necesario revisar la carga tributaria, no para incrementar los impuestos, sino para que, o sea, los que están, que se cobren. O sea, el impuesto rural desde el año 2004 no se está cobrando. Y así todo con otros tributos que tienen que ver con el sector productivo industrial y también apoyar al desarrollo productivo. Gracias, ministro. Gracias, muy Un amable. gusto charlar con ustedes. Buenas noches. Bien.